México, en La Habana, va a cambiar el curso de la historia de las relaciones internacionales en América Latina y va a ser muy influyente en la relación Caracas-Bogotá. Empezando porque los sectores cercanos al gobierno venezolano, en un problema tan delicado como el de Colombia, insisten solamente en el paramilitarismo. Otros sectores de la oposición señalan siempre que no solamente la delincuencia organizada es paramilitarismo, sino que es también lo que queda de algunas acciones de la FARC, del ELN y grupos delincuentes que no tienen nada que ver con el paramilitarismo. Por eso se cuida el presidente Santos y la canciller Holguín de decir delincuencia en la frontera que existe y no el calificativo solo del paramilitarismo que le quiere dar Venezuela, por una razón inexplicable de amistad que hubo siempre y de simpatía con la FARC y lo que representan en Colombia. Eso ya es un punto de vista que a lo mejor ahora con lo de Cuba pueda cambiar, porque tendremos una FARC no en la guerrilla ni catalogada por Naciones Unidas o la Unión Europea como terrorista, sino movimiento político como ocurrió en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, donde hoy en día quienes manejan El Salvador son viejos guerrilleros del Frente Farabundo Martí, pero que se han incorporado a la vida democrática, política y con un ejemplar trato, a diferencia del Perú, donde la guerrilla fue acabada por el gobierno y quedan situaciones amargas. Esta situación nueva cambia también la relación con Colombia. Sobre todo que llegaron a dos acuerdos fundamentales. Uno, que en 6 meses tiene que haber una decisión sobre este caso, y dos, el tema de la justicia transicional, que es una justicia que se empleó en Liberia, que se empleó en El Salvador, en Sudáfrica, y que creo que va a poner, a pesar de la diferencia entre el que declare la culpa y los que no, por razones de tiempo en la prisión, a llegar a acuerdos fundamentales. Por cierto, en Colombia ayer hablaba un especialista que en el caso de Cuba habría justicia transicional, pero que en el caso de Venezuela había una justicia transnacional. Por cierto, hoy yo escribo en el Universal, en la página de opinión, sin saber esto que estaba pasando, sobre lo posible de la justicia transicional en Colombia, pero lo imposible de la justicia transnacional en el caso de Venezuela, porque el fiscal de Colombia, el alcalde de Cúcuta y tantas otras autoridades, bajo el principio de independencia de poderes, han dicho que más allá que Santos y Maduro se den la mano o que las cancilleres discutan, ellos van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y van a ir a la Corte Penal Internacional y están preparándose para ir a la Corte Penal Internacional, y yo en el artículo digo que ni es conveniente, ni es oportuno, ni es viable. La Corte Penal Internacional tiene 4 delitos nada más clasificados en el Tratado de Roma de 1998, agresión, crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, y es imposible que lo que pasó entre Venezuela y Colombia, sin calificarlo de bueno o de malo, entre en esa categoría. Además, como digo en el artículo, si llega en el caso a la Corte Penal, de aquí a que lo decida, ya no estará Santos ni Maduro, y el tema es que la frontera sigue cerrada, y eso sí es grave para Colombia y para Venezuela si no se llega a un acuerdo definitivo en abrir la frontera. Y en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, recuerden que Venezuela denunció la Convención de Derechos Humanos, no está obligada, por lo tanto tampoco habría esa justicia transnacional en el caso venezolano. Pero sí en el caso colombiano las cosas van bien y eso va a ayudar a la situación de Venezuela. Por supuesto, cuando nosotros nos tocan las noticias en Globovisión, en Brújula Internacional, casi siempre decimos, el gobierno dice esto, y señala el tema de la gasolina, el tema del contrabando de extracción, el tema de los paramilitares, el tema de la delincuencia, etcétera, y procedimos para instaurar y rehacer una nueva frontera, que es lo que está empeñado el gobierno venezolano. La oposición, por su parte, dice, y el gobierno colombiano también lo ha ratificado, ha habido violación de derechos humanos, no hubo la oportunidad del aviso oportuno, se marcó las casas como en la época nazi, con letras que nunca habíamos visto en las relaciones de los estados, se expulsó gente bajo el principio de nacionalidad, que es prácticamente, claro, alguien dice que no, pero es lo que dice la oposición. Es lo que dice la oposición, estoy diciendo. Al margen, estoy tratando de poner las dos visiones en ese respeto que tenemos de lo que el país opina. El país opina diferente y frente a un tema de Colombia hay derecho a opinar distinto y ver el problema de otra manera. Para eso estamos precisamente en los foros y el interés de tener algunos representantes como Saúl, que es de la Comisión de Política Exterior, que maneja muy bien el tema, o el embajador Area, que fue de la Comisión Venezolano-Colombiana y del origen de estos problemas. Lo cierto es que hay dos puntos de vista, hay dos visiones. Vamos a ver en el fondo, y es el objetivo del foro, por cuál de los caminos ir. Lo cierto, pero para mí, fundamentalmente,
fundamentalmente como exdiplomático, he sido diplomático de carrera muchos años, la única vía, y lo digo en el Universal de hoy, es la negociación, es la diplomática. Aquí ni Colombia puede ir a judicializar el tema con la Comisión de Derechos Humanos en la Corte Penal, ni nosotros tampoco ir en una situación que hay una situación de rompimiento de la economía con medidas colombianas. La gasolina para nosotros es un manjar, una oportunidad única porque la estamos comprando y sabemos que estamos empobreciendo a Venezuela. El contrabando favorece muchísimo a Colombia, por supuesto, y perjudica mucho a Venezuela. O sea, hay una situación objetiva delicada que cualquier colombiano tiene que apreciar. Y el presidente Santos no es tonto para no apreciar que en este reclamo Venezuela tiene muchísima razón, que no es de ahora. En el gobierno hubo reclamos anteriores, en la época del presidente Chávez, y desde las comisiones en los gobiernos de la Cuarta República este problema se ha planteado. Ahora, es bueno, y yo reconozco que el presidente Maduro tomará una decisión y tome a la frontera como algo real, concreto, inmediato, porque son 2.000 kilómetros, es la frontera más viva de América Latina, donde hay miles de problemas y donde para nosotros es gravísimo el tema de la gasolina porque estamos perdiendo para la economía nacional miles de millones de dólares. Es grave que los productos subsidiados a Venezuela estén yéndose a Colombia y se aproveche Colombia de esa situación económica. Es grave la presencia de delincuentes de todo género, desde la guerrilla y los que están fuera de la FARC o fueron de la FARC, hasta el narcotráfico y el paramilitarismo de la época de Uribe. Es grave todo eso, pero yo creo que el mecanismo va a ser la negociación, el diálogo. Hoy, por cierto, es algo muy agradable, lo veía en Últimas Noticias esta mañana cuando conversábamos con el director. Por primera vez, y qué bueno, las dos cancilleres cuando salieron no hablaron. Eso es positivo. La diplomacia es del silencio, es de las cancillerías, es de expertos, es de especialistas. Esa diplomacia de micrófono de Caracas y de Bogotá en nada ayuda. Porque más que discursos para ganar votos internamente, cuando hay un problema tan grave como el de frontera, es negociar las cosas. Por supuesto que hay otras dimensiones distintas, no habrá tiempo de tocarlas acá, pero es el problema económico venezolano, es el modelo de desarrollo. Con Colombia y Venezuela, desgraciadamente, es difícil llegar a acuerdos porque hay dos modelos, hay dos sistemas. Yo creo que ni el Papa, con toda la santidad que tiene, va a echar gasolina, la va a echar en precios colombianos, sino que lo haría en precios venezolanos. O si va a comprar leche o producto, lo haría con el precio colombiano en base a lo que costó en el precio venezolano con la ganancia. Ahora, hay que hacer algo más allá de esto que ha pasado, es decir, revisar el modelo económico, fortalecer la economía de la frontera, llegar a acuerdos militares y policiales que puedan frenar la delincuencia y el contrabando y sobre todo tener un plan armonioso de desarrollo fronterizo. Colombiana que dice que cualquier modificación de frontera tiene que ser aprobada por el Congreso y ratificada por el presidente. Entonces se ve mal que un gobierno que no acepte a la Corte Internacional de Justicia venga ahora a decir que va a aceptar a la Corte Penal Internacional. Por eso también son puntos negativos en la judicialización. No hay que judicializar el problema, lo que hay que hacerlo es llevarlo a la diplomacia y a la negociación.